¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Si les gustan los videos, no se olviden de dar like y suscribirse. De esta manera me apoyan mucho. Empieza, capítulo 17, en la aldea rodeada por los restos de las chozas con techo de paja, estalló un campo de batalla en llamas cuando Kurena y Asuma se vieron enzarzados en una feroz lucha contra dos misteriosos ninjas de la raíz. El aire crujía por la tensión y el acre olor a madera quemada se mezclaba con el sudor y la tierra empapada de sangre bajo sus pies. Kurenai, con su cabello negro fluyendo como seda oscura, se movía con una gracia fluida, sus kunai bailaban mientras sus ojos carmesí se enfocaban en sus oponentes, buscando cualquier oportunidad para aplicar su genjutsu. Asuma, con las manos vendadas apretando las espadas de chakra, luchaba a su lado, con su rostro rudo marcado por la determinación. Su trabajo en equipo era impecable, cada movimiento armonizaba con el otro, un testimonio de sus años de entrenamiento y profunda conexión. A pesar de sus esfuerzos sincronizados, la batalla les pasó factura. Kurenai ya había sido herida por el ataque feroz de los insectos, la sangre le corría por el brazo y las piernas, mientras que las heridas de Asuma de una hospitalización anterior todavía lo carcomían. Sin embargo, su resolución ardía brillantemente, negándose a extinguirse por la oscuridad que se acercaba, sus formas se apoyaban entre sí con su defensa entrelazada, confiando su espalda a la otra. Los dos ninjas de la raíz aprovecharon su ventaja y lanzaron una ráfaga de golpes a la velocidad del rayo. El kunai de Kurenai chocó contra una katana mortal y el choque del metal resonó en el aire. Las espadas de Asuma bailaron con precisión mortal y desviaron una andanada de shuriken que amenazaban con perforar sus defensas antes de bloquear la katana que se acercaba, frunciendo el ceño de dolor. Su defensa tuvo éxito, pero estaba claro que su situación se estaba deteriorando rápidamente. Sin embargo, su lucha desesperada fue recompensada con la llegada de dos figuras familiares. Shikamaru, con sus ojos perezosos enfocados y alertas, apareció en escena con Kiba y Akamaru a su lado. Kurenai-sensei. Maldito seas, vámonos, Akamaru. Kiba se apresuró a unirse a la refriega. Los ojos de Kurenai y Asuma se abrieron de par en par con alivio cuando llegaron sus aliados. La risa feliz de Asuma sonó mientras bloqueaba un tanto con su espada de chakra. Oye, Shikamaru, sabía que podía contar contigo. El joven prodigio de Nara evaluó la situación, sus ojos recorrieron la escena y su mente trabajó como una máquina finamente afinada. Problemático como siempre, murmuró Shikamaru en voz baja, sacudiendo la cabeza con leve exasperación, sus movimientos firmes mientras preparaba su emboscada. El genio estratégico de Shikamaru y los instintos salvajes de Kiba insuflaron nueva vida a su difícil lucha. El campo de batalla se convirtió en una sinfonía de ataques coordinados, en la que cada miembro desempeñaba su papel en la danza del combate. Juntos, tejieron un tapiz de fuerza y resiliencia, abrumando a sus adversarios con sus habilidades combinadas, y sus números. La sombra de Shikamaru atrapó a uno de los ninjas de la raíz, dejándolo momentáneamente indefenso, mientras que el ejercicio de Kiba y Akamaru hizo que el otro se tambaleara hacia atrás. Con las oportunidades ganadas por sus estudiantes, Kurenai y Asuma explotaron la brecha en la defensa de los enemigos, golpeándolos con golpes mortales. En ese momento, los atacantes sabían que la victoria seguía siendo esquiva y que su desaparición era una conclusión inevitable. En un último acto de desafío y para evitar dejar evidencia, los dos ninjas Root activaron encantamientos de detonación ocultos, y sus cuerpos pronto fueron envueltos por los signos de una vorágine ardiente de autodestrucción. Retirada. El suelo tembló bajo sus pies y el aire se volvió pesado por la inminente fatalidad. Sin embargo, los imprudentes Kiba y Akamaru estaban demasiado cerca y estaban en el rango de la explosión. Kurenai no pudo ver morir a su estudiante, su cuerpo reaccionó instintivamente y pateó a su estudiante para que se apartara, pero esto la dejó vulnerable. Sin tiempo que perder, los instintos de Asuma tomaron el control. Se movió con rapidez, su cuerpo herido se movió con una gracia nacida de la desesperación, protegiendo a Kurenai del calor abrasador con su propia fuerza y su cuerpo debilitados. Auge. Afortunadamente, los instintos de supervivencia de ambos Honins reaccionaron y sus cuerpos retrocedieron al mismo tiempo mientras las llamas rugían a su alrededor, lamiendo la chaqueta hecha jirones de Asuma y quemando su carne. Apretó los dientes y una mezcla de dolor y determinación se dibujó en su rostro. Los ojos de Kurenai se abrieron con horror e incredulidad al presenciar el sacrificio que se desarrollaba ante ella. Asuma, ¿por qué? Gritó, su voz llena de angustia.
Asuma esbozó una débil sonrisa, mientras la sangre le goteaba por la comisura de la boca. «Porque, no soporto perderte», susurró, sus palabras apenas audibles por encima del rugido de la explosión. Mientras ambos caían al suelo, Kurenai abrazó a Asuma y sintió un fuerte dolor en el corazón al darse cuenta de la gravedad de las heridas de Asuma. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero sabía que tenía que ser fuerte por él. Sus brazos temblaban mientras se aferraba a ella, enterrando su cabeza en su abrazo, su amor y protección como un escudo contra las llamas. Sin embargo, su guiño descarado hacia su estudiante traicionó sus verdaderos pensamientos. Shikamaru observó cómo se desarrollaba la escena, con los ojos muy abiertos, como si estuviera descubriendo un nuevo continente, pero sabía el mensaje que Asuma intentaba transmitir. Parecía que no iba a morir pronto, pero este método peligroso, esta jugada arriesgada, dejó a Shikamaru sin palabras. «¡Qué fastidio!», murmuró Shikamaru, sacudiendo la cabeza. Se dio la vuelta y dejó que sus emociones se calmaran en su interior. De pie junto a Shikamaru, Kiba sostuvo a Akamaru ante sus ojos, su mente enredada en un laberinto de contemplación mientras planteaba la pregunta. ¿Este método realmente funciona? Quizás debería probarlo. La ceja de Shikamaru se movió, pero no hizo ningún comentario, mirando en silencio el cielo sin nubes, con su expresión apagada como siempre. Sin embargo, en la sinfonía de toses cada vez más fuertes de Asuma, la fachada estoica de Shikamaru se quebró levemente, un destello de preocupación bailó en sus ojos y se encontró incapaz de mantener su silencio por más tiempo. TSK. ¡Qué fastidio! Giró sobre sus talones y su determinación cortó el aire, cerró la distancia con Asuma, sujetándolo con una firmeza que desmentía su propia resolución oculta, sosteniendo al paciente herido mientras decía: «No tenemos tiempo que perder, Asuma. Tu herida no se curará sola». Arrastrado desde los cielos celestiales a la dura realidad de su estado debilitado, Asuma, con su espalda ahora apoyada contra la firme presencia de Shikamaru, lo miró con una expresión de profunda incredulidad, sus ojos deslumbrantes claramente implorando qué pasó con el acuerdo tácito entre los hombres. Pero Shikamaru permaneció impasible ante el peso de la mirada de Asuma. «Vamos a que te traten. Y no debería haber traído algunos suministros médicos, pero tenemos que volver a Konoha para el tratamiento completo». «Ah, qué fastidio». En un giro inesperado del destino, justo cuando su partida parecía inminente, la tierra bajo sus pies tembló y se estremeció cuando 4 ninjas enmascarados surgieron del suelo, con sus kunai preparados para un golpe fatal, un ataque convergiendo sobre Shikamaru y Asuma con un aire de intención siniestra desde múltiples ángulos concebibles. En la quietud de ese peligroso momento, los ojos de Asuma se abrieron en estado de shock mientras que la mirada de Shikamaru se entrecerró, ambos con las pupilas contraídas ante el peligro, sus destinos colgando precariamente en equilibrio mientras los 4 misteriosos ninjas enmascarados lanzaban su asalto mortal, kunai cortando el aire con una intención letal. El tiempo quedó suspendido, dejando a Shikamaru paralizado por el peso de una elección imposible. Evadir la fatalidad inminente significaba abandonar a su mentor herido, mientras que permanecer firme significaba enfrentar las consecuencias de su caída mutua. Sin embargo, alguien más tomó las riendas de sus destinos, forjando un camino para ellos. En un abrir y cerrar de ojos, una poderosa oleada se estrelló contra Shikamaru, impulsándolo a él y a Asuma lejos de la emboscada, sus cuerpos enredados en una danza desesperada de supervivencia, solo para presenciar con absoluta incredulidad cómo el ataque despiadado encontró su objetivo con escalofriante precisión, hundiendo su golpe letal en un corazón y una garganta. Sin embargo, la víctima resultante ya no eran ellos mismos. En un espectáculo que se grabó en sus almas, la cruel extracción del kunai de su cuerpo salpicó sangre escarlata sobre sus rostros conmocionados, dejándolos paralizados mientras sus mechones negros se arremolinaban como una danza oscura en el viento, su frágil figura tambaleándose hacia el abismo, pero su mirada carmesí, mezclada con profundo afecto, permaneció inquebrantable, fija en Asuma con una sonrisa inquietante e irónica. «Señor Kurenai. No». Abruptamente impulsado hacia el abrazo de la tierra por un poder inesperado, el mundo de Shikamaru chocó contra el suelo en un impacto atronador, su aliento robado por la pura fuerza, mientras que Asuma, su mirada una vez lúcida ahora nublada con furia carmesí, avanzó con una ferocidad desenfrenada, su cuchillo de trinchera cortando rápidamente el aire como un espectro vengativo, su hoja de chakra tallando un camino de desafío contra sus enemigos, un intento decidido de repelerlos.
Mientras los 4 ninjas enmascarados se apartaban del camino, Asuma atrapó su frágil figura en sus brazos, atrayéndola hacia su abrazo protector, su toque temblaba contra su frágil cuerpo, su mirada fija en su pálido rostro. ¡No! Kurenai. Quédate conmigo. Los labios de Kurenai se abrieron en un intento desesperado por hablar, pero una herida helada en su cuello la silenció y cortó la conexión entre el pensamiento y el sonido. Todo lo que escapó fue una cascada carmesí del agujero abierto en su garganta, un testimonio inquietante de la brutalidad de su situación. Mientras la parpadeante brasa de vida se desvanecía dentro de sus orbes carmesí, un destello espectral de anhelo bailaba dentro de su mirada que se desvanecía, su mano temblorosa, un puente etéreo entre sus mundos, se extendió delicadamente hacia su rostro, pero su visión comenzó a desvanecerse, su mano se deslizó lentamente. Kurenai. Kurenai. El grito angustiado de Asuma resonó por la aldea desolada. ¡Ah! Sonido metálico. Asuma. En lo más profundo de la desesperación, el grito desgarrador de Shikamaru destrozó las sombras que se acercaban y atravesó el velo de la vacilante cordura de Asuma, un llamado resonante que se abrió paso a través de los hilos de su mente fracturada, encendiendo un destello de claridad en medio de la abrumadora oscuridad. En medio de la cacofonía de ecos chocantes que resonaban en el fondo, Asuma, con el corazón pesado por el dolor, bajó delicadamente la forma sin vida de Kurenai al suelo implacable, su mano temblorosa se extendió para cerrar tiernamente el velo sobre sus ojos alguna vez luminosos, ahora opacados por el peso de su tragedia compartida. Con los ojos inyectados en sangre levantados hacia Shikamaru y Kiba, quienes valientemente mantuvieron a raya a los implacables adversarios, un solitario rastro de lágrimas carmesí corrió por el rostro de Asuma, un testimonio inquietante del peso de su angustia. Levantándose con una resolución inquebrantable, su mirada se fijó en los 4 ninjas enmascarados, una tempestad de furia hirviente se agitaba dentro de sus ojos una vez gentiles, su cuchillo de trinchera apretado fuertemente en manos empapadas en la evidencia de su existencia compartida, un testimonio del camino empapado de sangre que estaba decidido a forjar. Espérame, Kurenai. Te llevaré a casa pronto. El aire crepitó con electricidad mientras la figura desgastada por la batalla de Asuma desataba una furia primaria, olvidando sus heridas, mientras se lanzaba de cabeza a la refriega, canalizando una oleada de poder puro que lo empujó más allá de los límites del agotamiento. Te voy a matar a humo. Swish. Apretando los dientes ensangrentados, el cuerpo de Asuma se convirtió en un borrón de movimiento, lanzándose sin problemas entre los enemigos, su espada era un veloz y letal conductor de venganza. Swish. Su espada cortó con fluidez el cuerpo del enemigo, sin embargo, la frustración carcomía su núcleo cuando se dio cuenta de que había una ausencia de sangre, lo que demostraba que sus golpes fatales habituales eran ineficaces contra sus adversarios. Sin embargo, su ira cubrió con un velo carmesí el juicio de Asuma, nublando sus sentidos en una tormenta de ira. Si un solo corte no fuera suficiente, entonces desataría un ataque implacable de furia inquebrantable, cortando y cortando hasta que sus enemigos fueran derrotados. Kiba también soltó un gruñido gutural que resonó en el campo de batalla, su cuerpo se transformó en una enorme bestia feroz de 2 cabezas, lanzándose hacia los resbaladizos enemigos con Akamaru. Mientras tanto, Shikamaru se retiró a las sombras, su agudo intelecto buscó atrapar las sombras de sus enemigos, evadiendo al enemigo que lo atacaba mientras distraía a los otros enemigos, interrumpiendo sus ataques con su técnica de imitación de sombras. Pero una comprensión astuta de sus habilidades llevó al enemigo a evadir hábilmente su agarre, utilizando la técnica body flicker para bailar hábilmente alrededor de sus sombras que se extendían. Sus movimientos nunca vacilaron, incluso si eso significaba renunciar a la oportunidad de atacar. No parecen querer pelear, pero Asuma los está mordiendo, pero parece que los ataques físicos son ineficaces, a menos que sea un golpe contundente, que cubra un área grande. No, parece que su debilidad está cerca de su abdomen. Pero esto puede ser una cortina de humo. Por otro lado, el ninjutsu debería ser efectivo, pero desconfían de mi sombra y el parpadeo de su cuerpo es un problema. Quizás el lanzamiento de fuego de Asuma sería efectivo si se ralentizaran por un momento, pero no parece estar en condiciones de usarlo. Kiba debería ser capaz de asestar el golpe final, pero la premisa sigue siendo atraparlos en el lugar, tch. Qué problemático. Sin embargo, la mente analítica de Shikamaru ya había calculado su trayectoria, teniendo en cuenta los movimientos de su propio equipo, y se puso en marcha una estrategia meticulosa.
Algunas de sus sombras se extendieron, aparentemente arreando a los adversarios hacia un rincón ineludible, mientras que el resto de sus sombras se arrastraron entre los escombros del campo de batalla. Con cada momento que pasaba, las vías de escape de los enemigos disminuían, confinándolos lentamente dentro de un área determinada, una preparación para el inevitable golpe final de Kiba. Sin embargo, los enemigos parecían tener clara conciencia de que prolongar la batalla no les reportaría ningún beneficio y parecían tener la intención de retirarse. En un abrir y cerrar de ojos, el furioso intercambio entre Asuma y sus adversarios alcanzó un crescendo culminante, y los 4 enemigos abruptamente decidieron retirarse con sus técnicas de parpadeo corporal, pero Shikamaru parecía haber predicho esto. Las sombras, que estaban al acecho, se extendieron rápidamente por su ruta de escape y lograron capturar a los 4 enemigos. Técnica de imitación de sombras, éxito. Apuntad a sus estómagos. Los espíritus indomables de Kiba y Asuma se negaron a ceder, lo que los impulsó hacia adelante para asestar el golpe final. Colmillo sobre colmillo de lobo. Morir. Sin embargo, los ojos de Shikamaru se abrieron de repente con alarma, siendo el primero en reconocer las señales reveladoras de peligro, y llamó urgentemente a Asuma. Asuma. Kiba. Explosivos. La advertencia, cargada de preocupación, despertó a Asuma de su furia. En un momento de rápida comprensión, la ira de Asuma se extinguió y rápidamente cambió de rumbo, evadiendo el peligro inminente. ¡Bum! Los enemigos detonaron con una explosión cataclísmica, provocando un torbellino de destrucción que hizo que Asuma y Kiba salieran volando hacia atrás, con sus cuerpos lanzados como muñecos de trapo en medio del caos. ¡Puf! En una demostración dramática, su transformación se canceló, dejando a Kiba para atrapar a Akamaru en el aire y caer bruscamente al suelo. Su habilidad de transformación de bestia bien perfeccionada y sus reflejos mitigaron parte del impacto y aseguraron que emergieran relativamente ilesos. Por otro lado, Asuma, atrapado en la tempestuosa situación, cayó sobre el suelo implacable, con el cuerpo destrozado por el dolor de heridas antiguas y nuevas. Al detenerse, gemidos de angustia escaparon de sus labios mientras luchaba por levantarse. Su cuerpo tembloroso era un testimonio de su maltrecho estado. Sus ojos inyectados en sangre se fijaron en la tierra quemada, restos de la reciente explosión, y su búsqueda no arrojó señales de sus enemigos restantes. La frustración se apoderó de él y su puño cerrado se estrelló contra el terreno inflexible, una expresión de su creciente ira. ¡Maldita sea! Shikamaru se acercó a Asuma con pasos decididos y le ofreció una mano para ayudarlo a levantarse del terreno accidentado. La preocupación se reflejaba en sus rasgos y le ofreció ayuda para estabilizarse, prestándole apoyo tanto físico como emocional, con una voz cargada de genuina preocupación. Asuma, ¿estás bien? Asuma asintió, su respuesta, cargada de tos, se vio acentuada por el dolor punzante que recorría su cuerpo, su mano agarraba la herida abierta que desfiguraba su estómago, la sangre se filtraba a través de su atuendo. Apoyándose pesadamente sobre Shikamaru, gruñó con voz débil. Les haré pagar. Lo juro, ayúdame, Shikamaru. Justo cuando comenzaban a orientarse, la voz de Kiba atravesó los ecos persistentes de la batalla, con una cruda conmoción coloreando sus palabras. ¿Dónde está Kurenai-sensei? El dúo dirigió su atención hacia la fuente, sus ojos se abrieron con una mezcla de confusión y conmoción al contemplar la mancha de sangre en el suelo, desprovista de cualquier rastro de la forma caída de Kurenai, dejando un vacío escalofriante donde debería haber estado la presencia de Kurenai. La rabia, un infierno hirviente dentro del ser de Asuma, alimentado por la angustia y la desesperación, alcanzó su punto de ebullición y corrió por sus venas hasta que ya no pudo contenerla. Puf. Un chorro de líquido carmesí brotó de su boca, un testimonio de su angustia interior. La fuerza se agotó de su cuerpo cansado mientras sucumbía a la abrumadora oscuridad, sus cuchillos de trinchera se deslizaron como su conciencia, los gritos preocupados de Shikamaru se desvanecieron en los rincones distantes de su conciencia. Asuma. Mientras tanto, cuando Ino, Choji y Hinata finalmente se acercaron al campo de batalla de Shino, sus ojos se abrieron con absoluta incredulidad al contemplar la vasta extensión de destrucción, los restos carbonizados de chozas con techo de paja formando un círculo ominoso de destrucción. Una mezcla de sorpresa y preocupación coloreó sus voces mientras llamaban a Shino, aliviados de verlo caminar hacia ellos con un aire de calma, con las manos casualmente metidas en sus bolsillos. Shino-kun, ¿estás bien?, exclamó Hinata, con una sonrisa brillante extendiéndose por su rostro y su preocupación disipándose al ver el bienestar de Shino.
Sus miradas recorrieron la desolada escena, la tierra quemada era testigo de un feroz enfrentamiento. La curiosidad de Ino pudo más que ella y no pudo evitar soltar su pregunta. ¿Qué pasó aquí? La respuesta de Shino fue mesurada, su voz teñida de una tranquila confianza. Me encargué del enemigo. ¿Eh? La sorpresa de Ino permaneció en su tono mientras procesaba sus palabras. Tú hiciste todo esto. Choji, con su habitual actitud despreocupada, siguió comiendo su bolsa de patatas fritas, aparentemente imperturbable ante la destrucción. Bueno, conociendo a Shino, él siempre se las arregla para manejar las cosas. Shino negó levemente con la cabeza y aclaró. No, fue obra del enemigo. Ino dejó escapar un suspiro de alivio, su asombro dio paso a una curiosidad persistente. No pudo evitar preguntarse cómo Shino había superado a adversarios capaces de causar estragos a tan gran escala. Sus palabras reflejaban su sorpresa, aunque ahora atenuada por un dejo de comprensión. Ya veo, pero aún así, enfrentarse a enemigos que podrían causar este nivel de devastación. Shino se acomodó las gafas con un movimiento sutil, y su silencio fue su respuesta predeterminada. El peso de sus acciones lo decía todo, y sus compañeros se preguntaban hasta qué punto era capaz de alcanzar su destreza. Mientras tanto, Choji continuó saboreando su bolsa de papas fritas, su comportamiento tranquilo sugería su falta de sorpresa y conmoción, una confianza en la decisión de Shikamaru de no enviar apoyo adicional a Shino. Después de todo, debe haber habido una razón detrás de las decisiones estratégicas de Shikamaru. Definitivamente no fue porque se olvidaron de Shino. La fe de Choji en el juicio de Shikamaru permaneció inquebrantable. La atmósfera tranquila que rodeaba a Shino, Hinata, Choji e Ino se hizo añicos cuando un grito escalofriante atravesó el aire y resonó por todo el pueblo. La mano de Choji se quedó congelada a mitad de camino hacia su adorada bolsa de papas fritas, frunciendo el ceño al reconocer el grito angustiado. Esa voz, es Asuma Sensei. Ino apretó los puños y su preocupación se mezcló con una oleada de determinación. Pensar en Asuma Sensei tan angustiado despertó en ella una mezcla de emociones. ¿Qué pudo hacer que Asuma Sensei gritara así? Se preguntó en voz alta, con un tono de urgencia. Volviendo la mirada hacia sus compañeros, propuso un plan. Quizás necesitemos prestarles nuestro apoyo. Vayamos allí. Sin embargo, su mirada se desvió hacia Hinata, visiblemente agotada, y su voz se suavizó. Hinata, deberías descansar si lo necesitas. La determinación de Hinata brilló en sus ojos, su cuerpo tembloroso era un testimonio de su resistencia. Ella negó con la cabeza, con voz resuelta, a pesar de su lucha por mantener el equilibrio. Estoy bien, todavía puedo ir, insistió, su gratitud la invadió mientras Shino le brindaba una presencia tranquilizadora, apoyándola en silencio. Gracias, Shino-kun. Shino, siempre tranquilo y sereno, habló con voz firme. Vamos. Los ojos de Ino se movieron rápidamente entre Shino y Hinata, con un destello de curiosidad y especulación bailando dentro de ellos. Sin embargo, la urgencia de la situación prevaleció sobre los chismes ociosos. Ella sabía que había asuntos más importantes en juego. Con un decidido asentimiento, los cuatro camaradas se reconocieron mutuamente, su acuerdo tácito los impulsó hacia adelante mientras se apresuraban hacia el campo de batalla donde el trágico grito de Asuma Sensei aún resonaba. Pronto, al notar a sus compañeros de equipo en la distancia, sus pasos se aceleraron y no pasó mucho tiempo para que Hinata, Ino, Choji y Shino llegaran a la escena. La visión de un Asuma inconsciente apoyado en Shikamaru envió ondas de choque a través de Ino y Choji, su preocupación grabada en sus rostros mientras corrían hacia ellos, sus voces llenas de preocupación. Asuma Sensei. Shikamaru, ¿está bien? La respuesta de Shikamaru fue una afirmación cansada, su mirada se dirigió hacia Kiba, una indicación silenciosa para que Ino y Choji volvieran su atención. Sus voces se fueron apagando mientras absorbían la extraña y pesada atmósfera que envolvía a Kiba, quien sostenía a Akamaru fuertemente en sus brazos, sus manos apretadas en puños que sacaban sangre de su propia carne. El cuerpo de Kiba tenía marcas de suciedad, sus manos estaban manchadas de tierra y, junto con los signos reveladores de una excavación reciente en las proximidades, se hizo evidente que había realizado un tremendo esfuerzo en una búsqueda inútil. Hinata se acercó con gentil preocupación, su voz llena de amabilidad mientras se dirigía a Kiba. Kiba-kun, ¿estás bien? Sin embargo, sus palabras fueron recibidas con una dolorosa evasión, Kiba incapaz de sostener su mirada como si estuviera agobiado por un peso invisible. La naturaleza perceptiva de Hinata captó la inusual tensión que flotaba en el aire.
Sus ojos blancos escrutaron el campo de batalla, observando las cicatrices del reciente conflicto, antes de desviar su mirada hacia el rostro preocupado de Kiba y luego hacia Shikamaru, quien reflejaba su actitud evasiva. Con una voz tan suave como un susurro, formuló la pregunta que flotaba pesadamente en el aire. ¿Dónde está Kurenai-sensei? Bajo el cielo nublado y sombrío del cementerio de Konoha, Shino, Hinata y Kiba permanecían en silencio frente a la tumba de su amado maestro, Kurenai. El peso de su pérdida flotaba en el aire, mezclándose con la niebla que se aferraba a las lápidas como un sudario. Hinata depositó delicadamente un ramo de delicadas flores blancas sobre la tumba, sus ojos blancos clavados en las palabras grabadas. Pasó los dedos sobre las letras grabadas, como si buscara consuelo en los recuerdos que guardaban. Le dolía el corazón y un temblor recorrió su ser. Kurenai-sensei dijo que soy fuerte, susurró Hinata, su voz apenas audible por encima del sonido de sus respiraciones colectivas. Soy fuerte, así que no lloraré. No dejaré que Kurenai-sensei me vea llorar. Kiba apretó los puños y clavó las uñas en las vendas que le cubrían las manos. Luchó por contener el torrente de emociones que se desataba en su interior. Akamaru, percibiendo la agitación de su amigo, frotó su cabeza contra las piernas de Kiba, gimiendo suavemente en un intento de ofrecerle consuelo. Mientras tanto, Shino permanecía estoicamente en el centro del trío, con expresión inmóvil mientras contemplaba la tumba de Kurenai. Sus ojos, ocultos tras sus gafas de sol, delataban una profunda sensación de intriga. En voz baja, apenas por encima de un susurro, rompió el silencio. Hinata, dijo Shino, con una voz que transmitía una ternura poco común. Puedes pedirme prestado mi hombro si lo necesitas. Yo. La frágil compostura de Hinata se desmoronó y su cuerpo tembló con el peso del dolor reprimido. Se inclinó y hundió la cara en el hombro de Shino. Sus sollozos resonaron en el cementerio. La presencia de Shino le ofrecía un ancla muy necesaria en ese mar de dolor. Sin que los afligidos Hinata y Kiba lo supieran, Asuma, el amante de su difunto maestro, observaba desde un lugar oculto en el cementerio. Clic. 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 Levantó la mano vendada, intentando encender el cigarrillo, pero los repetidos clics del encendedor llenaron la atmósfera sombría. Perdido en sus pensamientos, sus ojos apagados miraban fijamente a la distancia. Shikamaru, el estudiante y fiel amigo de Asuma, acababa de llegar. Observó la escena que se desarrollaba ante él, miró a Hinata a lo lejos, con lágrimas en el rostro, y luego desvió la mirada hacia Asuma, cuyos intentos de encender su cigarrillo parecían inútiles. Qué problemático, la mente de Shikamaru registró toda la situación como problemática, pero su corazón dolía por su maestro. Con un profundo suspiro, Shikamaru se acercó a Asuma, con pasos medidos y decididos. Se paró a su lado, su sombra proyectaba una ligera sombra sobre la figura encorvada de Asuma, y gritó su nombre suavemente, casi vacilante. Asuma. El primer llamado pasó desapercibido, pues Asuma permaneció perdido en sus pensamientos. Shikamaru, inquebrantable, reunió fuerzas para llamar una vez más, con voz más alta, llena de una urgencia nacida de la preocupación. Asuma. Finalmente, la atención de Asuma se desvió y miró en dirección a Shikamaru. Sus ojos estaban nublados, desconectados de la realidad que se desarrollaba a su alrededor. Respondió con voz ronca, su tono teñido de desolación. No estoy de humor, Shikamaru. Shikamaru, sin inmutarse, suspiró profundamente, con el peso de sus palabras flotando en el aire. En un movimiento decidido, extendió la mano, levantándola ante la mirada de Asuma, y le entregó un cigarrillo. Fue una ofrenda silenciosa, un gesto de comprensión y apoyo. El sonido del encendedor se detuvo y la mirada apagada de Asuma se deslizó hacia la mano extendida de Shikamaru. Lentamente, notó que no tenía un cigarrillo en la boca, una percepción que lo golpeó con una claridad repentina. No era de extrañar que su mundo estuviera lleno de oscuridad, era porque no tenía un cigarrillo. Con resignación, Asuma inclinó la cabeza hacia adelante y mordió el cigarrillo que Shikamaru sujetaba entre sus dedos, un gesto que pareció anclarlo en el presente. Clic. Su encendedor cobró vida con una chispa que finalmente encendió el extremo del cigarrillo. Tras guardar el encendedor, el sonido del clic resonó en el silencio, Asuma dio una calada a su cigarrillo y exhaló una bocanada de humo que se mezcló con la pesadez del aire. Sus ojos permanecieron cerrados mientras inclinaba la cabeza hacia atrás, de cara a la extensión gris que se extendía por encima de él. Los momentos transcurrían con el peso de los pensamientos no expresados y los sueños destrozados.
Mientras el humo se elevaba en el aire, el silencio del cementerio persistía, pero ahora soportaba el peso de un dolor compartido y un destello de determinación recién encontrada. Shikamaru estaba junto a Asuma, un pilar de apoyo inquebrantable en su mundo cambiado para siempre. Finalmente, Asuma habló, su voz teñida de tristeza, como si cada palabra llevara una carga demasiado pesada para soportar. Todo parece tan irreal, confesó, la tristeza se filtraba en su voz. A veces, imagino que en el próximo momento, despertaré en el campo de batalla. Que todo, este mundo, este dolor, es solo el genjutsu del enemigo. Y tal vez, solo tal vez, ese momento sería mi fin. Pero al menos ella estaría viva. Shikamaru, el eterno pragmático, permaneció en silencio durante un instante, reflexionando sobre las palabras de Asuma. Luego, respondió con un dejo de resignación en la voz. A veces, desearía ser una nube, flotar sin más, libre del peso del dolor y la angustia de la despedida. Pero el problema es que el mundo no me dejará ser un niño para siempre. Así que no puedo quedarme tirado llorando por ello. Asuma, ya no eres un niño. Una risa triste escapó de los labios de Asuma, acentuada por una tos que interrumpió el ritmo de su humo. Con una sonrisa irónica, replicó. Shikamaru, realmente no sabes cómo consolar a alguien, ¿verdad? Shikamaru se rascó la nuca, en un gesto de frustración y de aceptación. Es demasiado problemático, murmuró, con un dejo de vulnerabilidad filtrándose en su voz. Y luego, tras una pausa elocuente, inclinó la cabeza y susurró, casi para sí mismo. Lo siento, he vuelto a fallar. La mano de Asuma, que por un momento se había congelado alrededor del cigarrillo, soltó el cigarrillo. Suspiró profundamente y luego extendió la mano para alborotar suavemente el cabello de Shikamaru. No hace falta que pidas disculpas, murmuró, su voz transmitía una mezcla de comprensión y tranquilidad. Las misiones son impredecibles, Shikamaru. No puedes cargar con toda la culpa. Nadie te culpará, ni el Hokage, ni el equipo 8, ni yo, y lo más importante, no deberías culparte a ti mismo. El cuerpo de Shikamaru tembló, su inquietud era palpable. Murmuró en un tono triste, el peso de sus dudas sobre sí mismo era evidente. Vine a consolarte, no a que me consuelen. El silencio se apoderó de ellos, un compañero familiar en medio del flujo y reflujo de emociones. El duro observó cómo Hinata, Shino y Kiba se alejaban lentamente de la tumba, con pasos cargados de dolor y, sin embargo, teñidos de una nueva determinación. Shikamaru se puso en cuclillas, con la mirada fija en las nubes amenazantes que se cerraban sobre él. Cerró los ojos y juntó los dedos, como si buscara consuelo y orientación en las sombras de su propia mente. Asuma notó la confusión en los ojos de Shikamaru. Dio otra calada a su cigarrillo, el humo se arremolinó a su alrededor como un escudo contra la verdad. Luego, con un dejo de resignación, formuló la pregunta que flotaba en el aire, cargada tanto de curiosidad como de inquietud. Entonces, ¿solo viniste a intentar consolarme? La voz de Asuma tenía un tono sombrío, como si estuviera agradecido y escéptico al mismo tiempo sobre el consuelo que Shikamaru podría ofrecer. Después de un momento de silencio, la mente de Shikamaru se agitó y sus pensamientos se arremolinaron como nubes tempestuosas. Le hizo una pregunta a Asuma, con una mezcla de preocupación y sospecha en su voz, lo que reveló los engranajes que giraban en su mente analítica. Asuma, ¿no encontraste algo extraño en la misión? Asuma dio otra calada a su cigarrillo, con un tono que bordeaba la indiferencia. ¿Extraño? Repitió, con curiosidad. Shikamaru comenzó a desentrañar sus pensamientos, las palabras brotaban a borbotones mientras relataba su introspección. Volví a casa después de la misión y repasé todo en mi mente. No pude evitar pensar en lo que consideraba mi fracaso, analizando los momentos que nos llevaron a esta situación. Pero, en medio de toda esa introspección, me topé con algo extraño. La mirada de Shikamaru se dirigió hacia la figura silenciosa de Asuma, quien, aunque parecía perdido en sus pensamientos, escuchaba atentamente. Sus ojos delataban una profundidad oculta de confusión, indicándole claramente que continuara. Entonces, Shikamaru expuso sus pensamientos que le dejaron un sabor inquietante en la boca. Es difícil de explicar, pero es como una serie de inconsistencias, como piezas de un rompecabezas dentadas que simplemente no encajan. Los enemigos que encontramos antes eran diferentes de los que enfrentamos hacia el final. Más allá de sus apariencias, sus tácticas, sus intenciones, era como si pertenecieran a grupos separados. Y no era solo eso. Las batallas en sí mismas se sentían anormales, como si fueran distracciones en lugar de enfrentamientos verdaderos, desviando su atención de otro propósito oculto.
Finalmente, todo era demasiado limpio, demasiado preciso, la emboscada, la batalla, el final e incluso, la mano de Asuma, que sostenía el cigarrillo, se quedó congelada en el aire. Sus ojos se fijaron en la brasa temblorosa mientras preguntaba en voz baja, cargado de una mezcla de aprensión y ansiedad. ¿Qué quieres decir, Shikamaru? Shikamaru, finalmente abriendo los ojos, se levantó lentamente, su mirada se encontró con la de Asuma. Su rostro delataba su vacilación, la lucha por expresar sus sospechas pesaba sobre él. Al final, encontró el coraje para decir las palabras que aún permanecían en la punta de su lengua. Existe la posibilidad, comenzó Shikamaru, con voz tranquila pero decidida, de que los acontecimientos que experimentamos, pudieran haber sido planeados. Con una sacudida repentina, Shikamaru se vio empujado con fuerza contra un árbol cercano, el impacto reverberó por todo su cuerpo. Ruido sordo. Sus cejas se fruncieron de dolor, pero permaneció en silencio, mirando fijamente a Asuma, cuyo rostro se deformó con una mezcla de esperanza e incredulidad. Un dejo de ira se deslizó en la voz de Asuma mientras gruñía, sus ojos inyectados en sangre delataban la profundidad de sus emociones. ¿Sabes lo que estás diciendo, Shikamaru? Las palabras de Asuma atravesaron el aire tenso. Su agarre en el hombro de Shikamaru era desesperado y feroz, como si se aferrara a los restos de una frágil esperanza. En la oficina poco iluminada del Hokage, el aire pesado de tensión flotaba palpablemente. Tsunade estaba sentada detrás de su escritorio, con la cabeza inclinada por el cansancio, ocultando sus emociones en ciernes, y con las manos fuertemente entrelazadas. Shizune, su fiel asistente, estaba cerca, sosteniendo a Tonton en sus manos, sus miradas se cruzaron brevemente en una sensación compartida de impotencia. Tonton emitió un suave sonido de buri, intentando ofrecerle una sugerencia a Shizune. Shizune asintió en señal de reconocimiento, con la mirada llena de preocupación mientras miraba a Tsunade. Con un tono suave y compasivo, la instó a no culparse a sí misma ni a ahogarse en la tristeza. No te culpes, Tsunade-sama. Nadie puede predecir lo que sucede. No hay necesidad de ser, boom. De repente, un sonido explosivo rompió el silencio sofocante. El puño de Tsunade se estrelló contra su escritorio, partiéndolo por la mitad, lo que provocó que Shizune y Tonton temblaran de sorpresa y miedo. ¡Bui! La visión de la ira desatada de Tsunade era discordante, su gruñido furioso puntuaba el aire. La tristeza no tiene lugar aquí, la voz de Tsunade resonó con un gruñido hirviente mientras barría los restos de la mesa destrozada, sus palabras goteaban ira cruda. Shizune, sorprendida por el arrebato de Tsunade, se quedó congelada en el lugar, con gotas de sudor formándose en su frente. Reuniendo su coraje, reunió la fuerza para hacer la pregunta que flotaba pesadamente en el aire. Tsunade-sama, tartamudeó, ¿todavía estás enojada? La mirada de Tsunade atravesó a Shizune, su voz estaba cargada de determinación mientras respondía con un tono firme. ¿Es necesario preguntar? Replicó ella, su frustración era palpable. Shizune pareció entender, su voz temblaba mientras expresaba sus pensamientos. Pero Tsunade-sama, dijo débilmente, ya fuiste y destrozaste su base. ¿No fue eso suficiente? Tsunade gruñó en respuesta, sin dejarse intimidar por su ira. ¿Suficiente? Esa base no era más que una superficie sin un núcleo importante, escupió, la frustración era evidente en cada palabra. Ni siquiera le arañó la piel, y mucho menos le rompió los huesos. Ese viejo sucio ni siquiera tuvo la audacia de aparecer, y probablemente estaba observando en secreto a través de una maldita bola de cristal, tratándome como a un simple mono que se desahogaba mientras yo destrozaba su establecimiento. La voz de Shizune vaciló mientras ofrecía un débil recordatorio. Al menos, después de la represión conjunta de los clanes Hyuga, Inuzaka, Aburame y Sarutobi, los asesores finalmente se comprometieron y delegaron algo de autoridad en la reunión, ¿no es así? Eso es algo feliz, ¿no? Tsunade se desplomó en su silla, con el cansancio grabado en su rostro mientras se frotaba la sien palpitante con la mano. No puedo ser feliz, Shizune, confesó cansada. Cambiar la vida de otra persona por un mero intercambio de beneficios políticos, pero las vidas que se perdieron nunca podrán recuperarse. Ninguna cantidad de beneficios puede cambiar el hecho de que una Jonin leal se sacrificó debido a mi falta de comprensión de la situación de Konoha. La voz de Shizune transmitía empatía mientras intentaba consolar a su mentora. Tsunade-sama, ya lo ha hecho muy bien como Hokage, especialmente considerando que no ha ocupado el puesto durante mucho tiempo. Es imposible comprenderlo todo, especialmente cuando otros obstruyen constantemente su camino.
Tsunade maldijo en voz baja, su frustración bullía bajo la superficie. Malditos sean esos viejos sucios, murmuró con resentimiento. Shizune miró a Tsunade con el rabillo del ojo y sintió que su ira comenzaba a disminuir. Reuniendo su coraje una vez más, abordó el siguiente asunto urgente. ¿Qué deberíamos hacer con el equipo 8, Tsunade-sama? ¿Deberíamos asignar otro instructor Jonin? Tsunade se sumió en un silencio contemplativo, frunciendo el ceño mientras sopesaba sus opciones. Después de un momento, sacudió la cabeza, con una expresión sombría adornando su rostro. No, déjenlos descansar un rato, respondió, su voz llena de preocupación. Es demasiado peligroso enviarlos a otra misión en este momento. Danzo aún no se ha rendido. Incluso ahora, se niega a admitir que se equivocó, alegando que el chico Aburame es peligroso y que estaba actuando por el bien de Konoha. La confusión se dibujó en el rostro de Shizune mientras preguntaba, ¿Shino Aburame? ¿Peligroso? ¿Cómo? Tsunade suspiró, su cansancio se filtró en su voz. El viejo sucio no lo dijo, admitió, su frustración era evidente. Pero es sin duda una de sus excusas. Está claro que ha visto algo en el chico Aburame y quiere controlarlo. Antes de tomar una decisión, tendremos que seleccionar a nuestros hombres con cuidado, no sea que dejemos que ese hombre se mezcle. Encuentra un Jonin confiable para guiar al equipo 8. Puede ser un holgazán o uno de los Anbu, o incluso de los clanes, no importa, siempre y cuando no pertenezca a ese viejo sucio. Shizune, lo dejo en tus manos. Shizune asintió, con los hombros hundidos en una mezcla de cansancio y determinación. Con un suspiro de impotencia, aceptó el peso de la tarea que tenía por delante. Después de un momento de silencio, Tsunade miró a Shizune con una mirada llena de frustración mientras exigía una actualización sobre la investigación. Shizune, ¿cómo están los resultados? ¿Qué encontraron los Anbu? Shizune asintió solemnemente antes de entregar su informe. Los Anbu regresaron de la investigación de la aldea, pero no encontraron ninguna evidencia más allá de lo que trajo el equipo Asuma. La confusión de Tsunade se reflejaba en sus palabras mientras cuestionaba la falta de pruebas. ¿No hay pruebas? Debería haber al menos un testigo vivo, ¿no? El silencio de Shizune permaneció en el aire por un momento antes de responder, con la voz cargada de una revelación inquietante. Se registró minuciosamente toda la aldea, pero no se encontraron señales de ningún habitante sobreviviente. Tsunade frunció el ceño y pidió una explicación. ¿Qué quieres decir? Recuerdo claramente que Shikamaru informó que había supervivientes que necesitaban ser reubicados. La voz de Shizune transmitía una mezcla de angustia y perplejidad. Cuando llegaron los Anbu, no quedaba nadie. Los aldeanos habían desaparecido sin dejar rastro, e incluso los pueblos vecinos no dieron pistas. El ceño fruncido de Tsunade se profundizó mientras reflexionaba sobre la situación. ¿Qué pasa con el bosque cercano? Recuerdo que un ninja médico de Konoha vivía allí según los registros del departamento médico. Shizune sacudió la cabeza y su voz estaba teñida de un profundo presentimiento. El bosque fue diezmado, arrasado hasta los cimientos. No se detectaron señales de vida y el ninja médico está desaparecido. TSK, un chasquido de lengua frustrado escapó de los labios de Tsunade mientras se levantaba bruscamente, mordiéndose el labio inferior con agitación. Ese viejo sucio, tan limpio como siempre. Será mejor que no me deje atrapar su cola, porque a diferencia del Sandaime, no dudaré en aplastarlo una vez que lo haga. Con paso decidido, Tsunade se dirigió hacia la puerta de la oficina con la intención de marcharse. Shizune la siguió a toda prisa, con la confusión evidente en su voz. ¿Eh? Tsunade-sama, ¿a dónde va? Aún tiene trabajo que hacer. Tsunade respondió con una determinación inquebrantable y un tono firme. El escritorio está roto, Shizune. No puedo trabajar así. Una mezcla de sorpresa e incredulidad tiñó la exclamación de Shizune. ¿Es esa la verdadera razón por la que Tsunade-sama destrozó el escritorio? Espera. Tsunade-sama, regresa. Con Shizune pisándole los talones, Tsunade escapó rápidamente de los confines de sus deberes, impulsada por una búsqueda incansable para descubrir la verdad y enfrentar las fuerzas manipuladoras en juego, definitivamente no porque quisiera encontrar un lugar para estirar las manos y liberar vapor. Mientras tanto, otro intercambio ocurrió en las profundidades de la oscura base subterránea de Roth. Danzo permaneció sentado en silencio, con los ojos cerrados, contemplando las sombras que lo rodeaban. Una vela solitaria titilaba cerca, arrojando una luz misteriosa sobre las figuras arrodilladas en la oscuridad.
Una figura oscura emergió, acercándose silenciosamente a Danzo y arrodillándose ante él, vestida con una chaqueta con capucha de color claro y una máscara ambú. La voz de Danzo atravesó el silencio, firme e inquebrantable. ¿Cómo avanzan las investigaciones? La voz del subordinado estaba impregnada de una sensación de determinación sombría mientras informaba de los hallazgos. No hay rastros de supervivientes ni de testigos. Nuestros propios hombres han desaparecido sin dejar rastro, lo que nos niega cualquier posibilidad de reunir información de sus restos. No solo eso, las criaturas y bichos de la zona también han sido limpiados. Incluso los más pequeños rastros de sangre y signos de lucha han sido meticulosamente erradicados. Aparte del cuerpo sin vida entregado por el escuadrón Inoshikacho, que convenientemente nos incriminó como los culpables, no hay ninguna otra prueba o dato sobre las habilidades del objetivo o la identidad de sus misteriosos agresores. Danzo abrió los ojos de golpe y su risa ronca inundó la sala, con un matiz de ira en su tono. Bien. Muy bien. Después de décadas, parece que alguien finalmente me dio la vuelta y me usó como chivo expiatorio. Bien jugado, de verdad. Su único ojo visible se entrecerró al fijarse en su subordinado y su voz se volvió fría. ¿Dónde está Torune? El subordinado dudó un momento antes de responder, con la voz teñida de preocupación. Aún no hemos recibido noticias de su regreso. Se enviaron miembros de ROT a buscarlo, pero incluso ellos perdieron contacto. Parece que otra fuerza nos está apuntando, una con contrainteligencia superior. En cuanto a los miembros de ROT desaparecidos, me temo, las palabras del subordinado se fueron apagando, y sus implicaciones quedaron flotando en el aire. Danzo apretó los puños con ira y su voz se convirtió en un gruñido. ¡Qué métodos tan exquisitos! Subestimé al chico Aburame. Tal vez, incluso tenga una fuerza desconocida detrás de él. Pero este anciano tiene décadas de experiencia y el juego apenas ha comenzado. En cuanto a las piezas de ajedrez inútiles que habían desaparecido, con un rápido gesto, Danzo apagó la llama de la vela, sumiendo la habitación en la oscuridad. La ausencia de luz inundó la habitación con oscuridad, reflejando el destino de sus peones prescindibles, las sombras sin emociones que acechaban amenazantes a su alrededor. En el corazón de un bosque extenso, donde los rayos del sol luchaban por penetrar la densa vegetación, un silencio inquietante flotaba en el aire. Árboles altos y antiguos se extendían hacia el cielo, con sus ramas entrelazadas como dedos esqueléticos que se extendían hacia el cielo. Pero debajo de esta fachada serena acechaba el peligro, porque este bosque era ahora un reino de misterio y peligro. Un ejército de Zergs corría por el suelo del bosque, con sus garras clavándose en la rica tierra mientras buscaban incansablemente a su esquiva presa. Por encima de ellos, una multitud de insectos patrullaban el espacio aéreo, sus formas etéreas danzaban en un ballet caótico. Con los sentidos agudizados, escudriñaban los alrededores, buscando cualquier rastro del que perseguían, utilizando sus diversos métodos de detección. Encaramado en lo alto de una rama gruesa, un insecto solitario aterrizó, sus ojos multifacéticos escaneando el área en una búsqueda incesante de señales de chakra. Sin embargo, para decepción de su controlador, no detectó señales. Con un suave impulso, tomó vuelo una vez más, continuando su incansable reconocimiento a través de la extensión frondosa. Pero cuando el insecto se fue, el tronco aparentemente normal del árbol se desprendió como un velo, revelando una figura oculta contra el árbol. Apareció un ninja ataviado con una capa blanca y una máscara de mono que ocultaba sus rasgos. Su pelo negro, corto y puntiagudo, se sumaba a su aura enigmática mientras miraba a través de los huecos entre los árboles. El ninja permaneció oculto mientras observaba a los extraños insectos gigantes que vagaban por el bosque. Sus ojos vigilantes iban de un insecto a otro, calculando sus movimientos. Arriba, los insectos zumbantes formaban una amplia red que bloqueaba cualquier intento de enviar un mensaje. Sabía que lo estaban vigilando y que no podía esconderse por mucho tiempo, ya que todos sus movimientos eran rastreados e interceptados. Su intuición se agudizó y la mirada del ninja se desvió hacia el cielo cuando un insecto se acercó a él. El insecto aterrizó en su hombro y sus zumbidos le comunicaron un mensaje. Cuando el insecto salió a explorar una vez más, los ojos perspicaces del ninja parecieron haber identificado un punto de ruptura potencial. Con un rápido parpadeo, desapareció de la rama, dejando atrás solo una presencia fugaz. Su cuerpo se movió de un árbol a otro, un borrón de movimiento que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Sin embargo, el destino no le daría un respiro.
El cambio repentino en los insectos y Zergs que lo rodeaban sacudió sus sentidos, confirmando sus sospechas. Lo habían descubierto una vez más. Con determinación grabada en sus rasgos, se impulsó hacia adelante, mientras sus ojos oscurecidos evaluaban con calma el enjambre de insectos que convergían hacia él. A medida que el enjambre se acercaba y su persecución implacable se acercaba cada vez más, el ninja juntó sus manos moradas y formó una pequeña esfera de humo venenoso. Con una precisión experta, su forma bailó con fluidez por el aire mientras lanzaba la esfera hacia el enjambre que se acercaba. La pequeña nube nociva se infló rápidamente, extendiéndose e infiltrándose en las filas del enjambre que los perseguía, envenenando a los insectos y transformándolos en una masa retorcida de color púrpura. Insectos muertos llovieron sobre el ejército que marchaba abajo, su grotesca muerte fue un testimonio de la destreza de los ninjas. Aprovechando el caos que había sembrado, el guerrero enmascarado se alejó, entrando y saliendo de las sombras proyectadas por los árboles imponentes. Sus movimientos eran una sinfonía de velocidad y gracia, incomparables para las criaturas que lo perseguían. Su escape parecía sin obstáculos. Sin embargo, justo cuando pensaba que había burlado a sus adversarios, una red de insectos descendió desde arriba, cuyos hilos invisibles se apretaron alrededor de él. Para su consternación, redes similares se cerraron por todos lados, atrapándolo en una trampa ineludible. Swoosh. Capturado. Pero, ¿es realmente tan fácil? De repente, el cuerpo del ninja capturado se deformó, contorsionándose y transformándose en un enjambre de insectos. Como si se hubiera desatado una tormenta, la forma insectoide contraatacó al enjambre invasor y se enfrascó en una lucha mortal por la supervivencia. Los insectos se enfrentaron entre sí, y cada uno se sacrificó para consumir al enemigo hasta el último espécimen. Mientras tanto, el dueño del clon del insecto se había escabullido en el caos en un momento desconocido, un fantasma en las sombras, su presencia velada a la vista y percepción de sus perseguidores. Y en ese fatídico instante, dentro de los confines de su santuario oculto, sus lenguas entrelazadas finalmente se separaron, un fino hilo de saliva brillante ató sus bocas. Shino, con sus ojos como piscinas abisales, se fijó en el delicado camino que trazaba, su rostro se cerró para entregarse una vez más antes de renunciar a su conexión íntima. Con la espalda presionada contra su cuerpo, Karina se sentó en su regazo, su respiración se escapaba en jadeos mientras fijaba su mirada seductora en Shino, cuya atención se había desplazado a otra parte. Cada uno de sus movimientos sutiles era un intento deliberado de recuperar su enfoque inquebrantable. En medio de los acontecimientos que se desarrollaban, los ojos de Shino se fijaron en la extensión etérea de la interfaz holográfica que envolvía sus alrededores. Un intrincado mapa conceptual tridimensional que se extendía como estrellas celestiales que salpicaban un universo ilimitado. Este era su mapa mental, su planificador de eventos que encapsulaba un tapiz de recuerdos y conocimientos, un registro de eventos pasados con ramas que se extendían hacia afuera para representar los innumerables caminos futuros potenciales contingentes a los resultados de los eventos que se desarrollaban, lo que permitía tomar decisiones rápidas si se desarrollaba un resultado inesperado. Con una determinación inquebrantable, una mano moldeaba hábilmente su voluntad en la forma de sus deseos, la otra comandaba el intrincado mapa mental, navegando sin problemas por sus laberínticas ramas, buscando a aquellos que necesitaban su meticuloso ajuste y rectificación. Podía sentir una tensión palpable creciendo, un tenso hilo de anticipación, mientras luchaba con el estrés de su propio futuro, cada decisión era una pincelada crucial en el lienzo de su destino. En un momento repentino y sorprendente, la mirada de Shino se centró en un error evidente y sintió una presencia enroscándose alrededor de su estrés creciente como un sudario sofocante. Su mano, apretada con determinación, buscó remodelar y moldear el error según su voluntad inquebrantable, y cuando la falla cedió bajo su toque, una oleada de alivio lo recorrió al sentir finalmente que la mayor parte de la tensión se liberaba. Se escapó de nuevo. Mientras el seductor susurro de Karina acariciaba tentadoramente los contornos de las orejas de Shino, una tensión se reavivó dentro de él, porque sintió la creciente tormenta de tensión, sabiendo muy bien que los eventos que se desarrollaban actualmente aún contenían una miríada de errores ocultos que esperaban su hábil toque. Pero debido al recordatorio de Karina, la atención de Shino se desplazó temporalmente al video holográfico que flotaba en su visión. En la transmisión en vivo, sus insectos tejían metódicamente una delicada red alrededor de un pequeño ratón, uno que había eludido con éxito su caza una vez más. La vista sirvió como recordatorio de su objetivo final.
mejorar sus capacidades de combate y su conjunto de habilidades para asegurar un futuro en el que pudieran combatir contra cualquier adversario, en lugar de requerir impotentemente el despliegue de muchos de sus recursos para capturar a un pequeño personaje. La mirada de Shino se volvió hacia Karina, su voz llena de urgencia. «Karina, ¿cuánto falta para que nuestros clones puedan ser transportados?», preguntó, frunciendo el ceño con preocupación. El tiempo era esencial y no podían permitirse ningún retraso. Karina suspiró, su expresión teñida de frustración. Todavía va a llevar un tiempo, Shino, respondió, su voz mezclada con un suspiro seductor. Los transportadores de nuestros clones han estado viajando a su velocidad más rápida, pero el objetivo parece estar un paso adelante, eludiendo nuestros intentos de rodearlo. Ha estado evadiendo nuestra red, en constante movimiento, lo que dificulta que nuestros clones lo alcancen. El rostro de Shino era neutral mientras reflexionaba sobre la situación. ¿Hay alguna manera de que podamos derrotarlo sin depender de nuestros clones?, preguntó con un destello de esperanza en su voz. La idea de poder enfrentarse a su objetivo directamente, sin las limitaciones de sus clones, le resultaba atractiva. Karina negó con la cabeza, su voz estaba llena de realismo. «Es muy poco probable, Shino», respondió, su tono teñido de resignación. «A pesar de su número, nuestros Zergs y bichos aún son demasiado débiles para representar una amenaza significativa para un ninja de su calibre. Enfrentarlo directamente solo resultó en pérdidas a cambio de un breve retraso, a pesar de estar atrapado dentro de los confines de nuestra amplia red Zerg, es experto en evitar enfrentamientos y ha estado maniobrando hábilmente a nuestro alrededor, tomando desvíos cuando es necesario. A menos que nuestros clones lo enfrenten de frente, no tenemos ninguna posibilidad de capturarlo. Incluso si nuestros clones logran obstruirlo, aún existe la posibilidad de no poder incapacitar al objetivo». Shino frunció aún más el ceño mientras intentaba comprender la situación. ¿Son nuestros clones realmente tan débiles?, preguntó con un dejo de frustración en su voz. No podía comprender cómo sus clones, equipados con la red de pseudo-chakra y los sistemas de combate, podían fallar en someter a su objetivo. Karina negó con la cabeza, con expresión seria. «No, nuestros clones no son débiles», aclaró. «Individualmente, poseen una fuerza de combate de nivel Chunin. Cuando se coordinan de manera efectiva, su poder combinado puede permitir que cada clon tenga un poder que rivalice con el de un Chunin superior. En número, pueden abrumar a un Jonin, tal vez incluso acosarlo hasta matarlo. Esto quedó demostrado cuando se enfrentaron y eliminaron a los ninjas Root enviados para apoyar a nuestro objetivo. Pero este hecho solo es cierto si el enemigo elige enfrentarnos de frente. Sabía muy bien que el mundo de Naruto no se ceñía a un estricto sistema de clasificación de poder de combate. El poder puro por sí solo no garantizaba la victoria. En el intrincado mundo de los ninjas, los límites de la fuerza ninja se difuminan con una miríada de métodos que trascienden el mero poder de combate y se adentran en el reino de la astucia y el engaño. Desde conspiraciones clandestinas hasta trampas traicioneras, desde planes intrincados hasta asesinatos calculados, desde puñaladas mortales hasta traiciones siniestras, el campo de juego no se limita solo a los enfrentamientos directos. Incluso se extiende al ámbito de las tácticas no convencionales como las técnicas sexys y de harén, métodos que son súper efectivos para derrotar a ninjas poderosos. Entonces, en esta compleja red de estrategias, el concepto de matar entre rangos surge como una posibilidad clara, desafiando los límites convencionales de las fortalezas ninja y aumentando la dificultad de comparar la destreza en combate de los ninja. Sin embargo, el sistema de clasificación ofrecía una especie de orden, una agrupación conveniente para el ninja promedio. Los rangos: Genin, Chunin, Jonin, Kage, Sabio, 6 caminos, y así sucesivamente, cada rango se dividía desde el nivel más bajo hasta el más alto. Fue una revelación sorprendente, créalo o no, pero en realidad, la destreza en combate de la mayoría de los ninjas normales se alineaba con su rango asignado. No todos los ninjas poseían las impresionantes habilidades mostradas por los personajes icónicos del anime, donde un Jonin podía explotar con poderes de sabio a costa de su vida, o donde un Genin, aparentemente estancado en el rango más bajo, podía ascender para convertirse en el salvador del mundo. Por lo tanto, las clasificaciones del sistema eran un reflejo de las capacidades y habilidades generales que poseían la mayoría de los ninjas de la mafia. Personajes secundarios no mencionados en el anime, generalmente imaginados por los autores de fanficciones para generar contenido original, y tal vez incluso algunos de los personajes originales de Naruto con poco tiempo en pantalla.
Ten, esto es un hecho y no es una broma. Sin embargo, incluso las hormigas pueden abrumar a un elefante, y en su caso, fue una comparación de un elefante frente a la fuerza colectiva de hormigas más grandes, un Jonin contra la fuerza sincronizada de un grupo de Chunins. Por tanto, la conclusión a la que llegó Karina estaba justificada, pero parece que había otras cuestiones a considerar. Una expresión insatisfecha y molesta cruzó el rostro de Karina mientras continuaba. El problema radica en el hecho de que no todos los ninjas participarán en el combate directo, especialmente los Jonins que tienen una variedad de formas de cazar y esconderse en las sombras. No solo eso, cuando se enfrentan a una ruta de escape, la aprovecharán, siendo su primera prioridad regresar e informar de la inteligencia. Cuando un Jonin se centra en escapar, ahí es donde radica el verdadero desafío. La velocidad de despliegue de nuestros clones no puede seguir el ritmo del movimiento constante del objetivo. Afortunadamente, a pesar de la capacidad del objetivo de abrirse paso entre los Zergs, la naturaleza cautelosa de los Jonins impidió que el objetivo atravesara directamente la densa red de Zergs, lo que nos permitió preparar lentamente un plan para atrapar al objetivo. He empleado múltiples estrategias para paralizar la cognición de la presa, incluida la de dejar que nuestros insectos pasaran a pesar de sentirlo, con la esperanza de conducirlo hacia nuestros clones, pero el instinto y la inteligencia del objetivo lo alertaron sobre este hecho, lo que provocó que se moviera de manera errática, que impidió que quedara completamente atrapado, lo que resultó en nuestro punto muerto actual. Y ahora, era una carrera sobre si ella llegaría primero o si él escaparía primero. Karina estaba jugando diligentemente este juego de carreras para él, pero parecía que el camino era mucho más accidentado de lo esperado, lo que resultó en sus movimientos saltarines, un baile entre la frustración y la euforia. Shino, al presenciar sus incansables esfuerzos, no sintió ninguna culpa porque sabía que ella lo estaba pasando mal. Shino dejó escapar un suspiro de frustración y dejó caer los hombros. Es precisamente por eso que quería aprender la técnica del dios del trueno, confesó, con un dejo de decepción evidente en su voz. Habría compensado mi deficiencia en el combate de alta movilidad, permitiéndome mantener el ritmo de oponentes escurridizos como este Jonin. Karina le lanzó una mirada lastimera a Shino, su voz llena de simpatía. Jaja, lo siento, Shino, dijo suavemente junto a su oído. Fuimos demasiado idealistas. La colmena no es omnipotente y el sistema no puede entregarnos todo en bandeja de plata con su actual nivel de poder computacional. A pesar del éxito esporádico, descifrar la técnica del dios del trueno ha demostrado ser un desafío insuperable para nosotros hasta ahora. Hemos tenido que dejarlo en suspenso para una investigación a largo plazo y concentrarnos en otras investigaciones más urgentes. Con un sutil movimiento de cabeza, los labios de Shino se curvaron en una pequeña y juguetona sonrisa mientras sus manos se extendían, ofreciendo consuelo a Karina en un gesto reconfortante y cargado de calidez. No es tu culpa, Karina, sus palabras flotaron en el aire, impregnadas de una calidez cautivadora mientras esculpía hábilmente los contornos de sus pensamientos, entrelazando su tranquilidad dentro de los confines de su conexión. No somos los afortunados protagonistas destinados a dominar fácilmente las técnicas de rango S. Tales habilidades requieren una dedicación extraordinaria y un golpe de suerte. De lo contrario, solo podríamos perfeccionarlas lentamente con el tiempo. Shino hizo una pausa por un momento, su mirada fija en Karina mientras ella disfrutaba de la calidez de su tranquilidad, con los ojos cerrados en satisfacción. Respiró profundamente antes de abordar el siguiente tema que tenía en mente. Karina, ¿qué hay de la alternativa, la técnica de contratación e invocación? Preguntó con la voz llena de curiosidad. Los ojos de Karina se abrieron de golpe y sus encantadores ojos se encontraron con los de Shino, con una expresión pensativa en su rostro. Ah, la técnica de contratación e invocación, respondió, su voz teñida con un dejo de reserva. Si bien comprender la técnica de invocación en sí no representaría un desafío, existe un obstáculo significativo cuando se trata de contratar a un Zerg. Shino frunció el ceño mientras asimilaba las palabras de Karina. ¿Qué quieres decir? Preguntó con un destello de intriga en su voz. Había considerado la posibilidad de firmar contratos con otras criaturas, pero no había contemplado del todo las implicaciones con respecto a sus propios Zerg. Karina suspiró y sus ojos recorrieron la habitación antes de encontrarse con la mirada de Shino una vez más. Verás, Shino, los Zergs pueden parecer seres independientes, pero en realidad están todos interconectados como parte de la mente colmena, explicó. Esencialmente, todos son extensiones tuyas.
Entonces, si firmáramos un contrato para invocarlos, esencialmente estaríamos haciendo un contrato contigo. Una suave risa escapó de los labios de Shino mientras procesaba la revelación. Ah, ahora veo el problema, reflexionó, sacudiendo la cabeza. No podemos firmar un contrato con nosotros mismos y convocarnos a nosotros mismos. Eso frustraría por completo el propósito. Karina asintió con la cabeza, con expresión seria. Ese es el problema principal que debemos abordar, continuó. Pero también hay otra preocupación. No está claro a dónde va la sangre utilizada en el ritual de invocación. ¿La reclama una entidad desconocida o se la entrega al dueño de la criatura invocada? Si es lo último, podríamos usarla como un recolector de genes. Pero si es lo primero, existe el riesgo de que nuestra propia sangre única pueda ser divulgada a una entidad poderosa. Shino asintió, su mente analizando las posibilidades. De hecho, es un riesgo, reconoció. Pero es un riesgo que podemos considerar una vez que hayamos resuelto el problema del contrato con nosotros mismos. En ese punto, podemos usar la sangre de otras personas como una prueba para ver si el dueño de la criatura invocada recibe la sangre. Sin embargo, recuerdo que cuando comenzamos la investigación, mencionaste que había otro problema. Karina asintió solemnemente, su voz estaba llena de cautela. Sí, también existe el riesgo de que el contratista pueda realizar una invocación inversa a la criatura invocada, reveló. Si eso sucediera y la invocación inversa terminara llevándolos de regreso al cuerpo principal de Shino, de hecho, eso sería un problema importante. Destruiría todo el propósito de su estilo de vida estable. Sería una broma si lograra ocultar su cuerpo principal del mundo, solo para que lo descubriera un ninja al azar que pudiera usar la técnica de rango C. La advertencia de Karina continuó. Si bien técnicamente podríamos restringir tal acción al rechazar la invocación inversa para otros contratistas, siempre existe la posibilidad de que alguien encuentre una manera de revocar la invocación por la fuerza a través del contrato. Shino bajó la cabeza, sumido en sus pensamientos mientras contemplaba las implicaciones. Después de un momento, levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Karina, con expresión resuelta. Por ahora, no deberíamos detenernos en esta preocupación en particular. Centrémonos primero en investigar esto y adquirir una muestra funcional, decidió. Si resulta ser un riesgo durante la fase de prueba, simplemente podemos usar la técnica de invocación internamente, limitando su uso a nosotros mismos. Puede eliminar la posibilidad de colaboración con otros ninjas, pero garantizaría nuestra seguridad. Por supuesto, si hay una manera de mitigar el riesgo, no me importaría explorar esa opción. Karina asintió con la cabeza, con los ojos llenos de determinación. Vigilaré de cerca cualquier método potencial, le aseguró a Shino, con la voz llena de determinación. De hecho, durante los experimentos, recientemente he notado una fluctuación espacial peculiar dentro del sistema. Aunque todavía no está confirmado, creo que puede haber un espacio oculto dentro del sistema. La curiosidad de Shino se despertó y su mirada se fijó en Karina. ¿Un espacio oculto? Repitió, con la voz cargada de emoción. ¿Qué quieres decir? Karina asintió, con el rostro enrojecido y un destello de emoción en los ojos. Sí, sospecho que hay un espacio oculto, donde se almacena toda la biomasa que has convertido en tuya, explicó. Querida, recuerdo que mencionaste durante nuestras actividades, cómo te preguntabas a dónde iba toda la biomasa que recolectábamos, pero no reflexionamos demasiado sobre esta anormalidad durante nuestro intenso intercambio. Después de las recientes fluctuaciones durante nuestra investigación de las técnicas de invocación y del dios del trueno volador, recordé tus palabras. ¿A dónde fue toda la biomasa? Naturalmente, tiene sentido que haya un área designada o puntos dentro del sistema para albergar un recurso tan importante. Es una posibilidad que pasamos por alto hasta ahora y que habíamos dado por sentado. Los ojos de Shino brillaron con anticipación, un rayo de esperanza surgió dentro de él. ¿Podría ser este el legendario sistema de almacenamiento espacial con el que había soñado? ¿Finalmente está abriendo la ruta de un reino de Dios? Está él. Pero, cuando la suave cadencia de la voz de Karina llegó a lo más profundo de sus oídos, una curiosa quietud descendió sobre él, los últimos estallidos de su euforia por el descubrimiento se dispersaron, liberados en los reinos de lo desconocido. Suspiró. Aquí viene el pero, seguido por una pausa significativa que envolvió la escena, cada momento que pasaba puntuado únicamente por los jadeos que escapaban de los labios de Karina, creando un suspenso que presagiaba la inminente revelación. Está lleno de, querida, lleno de, cosas que necesitan ser verificadas.
Debo enfatizar que el espacio del sistema es mera especulación sin verificar. Continuaré mis investigaciones y te informaré una vez que reúna pistas más concretas. Suspirando, Shino moderó su emoción, recordándose a sí mismo que nada estaba confirmado aún, e incluso si resultaba ser cierto, descubrir los secretos de este espacio probablemente resultaría ser una tarea desafiante. Parece que aún queda un largo camino por recorrer antes de descubrir todas las funciones secretas del sistema. En un reino de contemplación, la mirada profunda de Shino se fijó en Karina, quien estaba invocando meticulosamente a la bestia dormida, cuyos poderes latentes se agitaron lentamente con anticipación bajo su diligente cuidado, preparando el escenario para un espectáculo fascinante aún por desarrollarse. Consciente del entusiasmo de Karina con su tarea inmediata, que la dejaba incapaz de entablar una conversación directa con su forma principal, Shino tomó la decisión calculada de pasar a su conciencia alternativa, donde sus clones esperaban, listos para comunicarse sobre otro asunto. Lejos de su base principal, bajo la superficie de la devastada aldea de Kurosawa, se encuentra otra biosfera subterránea, un lugar de oscuridad y misterio, un reino oculto donde los secretos y los experimentos prosperan, velados en sombras y brillos bioluminiscentes. Shino y Karina, dos clones unidos por sus propias peculiaridades, se encontraban frente a las larvas palpitantes, un símbolo de transformación y renacimiento. Su caparazón ligeramente translúcido revelaba la belleza dormida que había en su interior, sus delicadas curvas y heridas en proceso de curación ocultas por la biomasa que se retorcía y que envolvía su figura. Shino, siempre cauteloso, rompió el silencio. «Karina, ¿cómo se encuentra?», preguntó con preocupación en la voz. No pudo evitar preocuparse por su bienestar, después de todo, la actuación era realmente demasiado real. Karina se volvió hacia él, con una sonrisa tranquilizadora en los labios. «No te preocupes, Shino. Me aseguré de instalar dispositivos de soporte vital en su cuerpo durante el proceso de asimilación inicial, como medida preventiva para evitar muertes accidentales que resultaran en un desperdicio de la esencia de mi querida. Mientras su cerebro permanezca intacto, su vida puede mantenerse y recuperarse con un tratamiento rápido. Ahora, sus signos vitales están todos normales. Sus heridas que amenazaban su vida han sido curadas, e incluso los rastros de las cicatrices se están desvaneciendo con el tiempo», respondió Karina con confianza. «Y después de adquirir suficiente biomasa de los sacrificios en la aldea de arriba, ahora la dejaré pasar por la transformación inicial en forma de vida Zerg que no recibió antes debido a la falta de tiempo y biomasa». Shino asintió y su preocupación se calmó. Sabía que Karina era ingeniosa y había tomado precauciones para asegurar su supervivencia. Confiaba plenamente en sus habilidades. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse cuánto duraría su estado actual. «¿Cuánto tiempo tomará la actualización?», preguntó, su curiosidad lo venció. Los ojos de Karina brillaron con picardía mientras miraba a Shino. «Shino, el tiempo estimado es inexacto, porque le estamos integrando nuevos genes. Incorporando la investigación de la anciana Furofuki, hemos integrado los genes de la flor Hofuku en su cuerpo. No se ha detectado ningún riesgo para su vida, pero es difícil decir exactamente cuánto tiempo tomaría la actualización, pero no debería tomar tanto tiempo como mi propio nacimiento. Aún así, pasará un tiempo». Después de su explicación, una sonrisa juguetona tiró de los labios de Karina. «Esa urgencia, dígame, Shino-sama, ¿está esperando ansiosamente probar la fruta prohibida?». Shino la miró a los ojos con una determinación tranquila, sin dejarse afectar por su actitud juguetona. «Simplemente espero que nuestra investigadora de Genjutsu se ponga a trabajar pronto», respondió. Ninguno de los dos posee un talento natural para el Genjutsu, pero con sus esfuerzos combinados, podemos compensar esa deficiencia. Shino había anhelado durante mucho tiempo incorporar el Genjutsu a su arsenal de insectos y Zergs. Por desgracia, el cruel giro del destino lo había dejado sin talento natural para el Genjutsu. Su falta de talento había obstaculizado su progreso. Fue una píldora amarga de tragar, ya que aprendió que poseer la técnica por sí sola no le otorgaba la maestría que buscaba. El Genjutsu no era una habilidad que se adquiriese fácilmente. Requería imaginación, un vasto repertorio de técnicas, cálculos meticulosos y atención hasta a los detalles más pequeños. Su sistema, con la ayuda de Karina, podía manejar muchos de estos aspectos, pero carecía de la extensa base de datos de técnicas necesarias para la verdadera maestría, además del talento para usar y crear Genjutsu. Aunque la barrera de entrada no es alta, aún carecemos de las técnicas de Genjutsu necesarias, continuó Shino.
Durante mi entrenamiento, a pesar de enseñarle a nuestro equipo cómo lidiar con el genjutsu, Kurenai nunca compartió su repertorio completo de genjutsu ofensivo conmigo, sin importar cuántas veces se lo pedí. Después de mis primeros intentos fallidos, ella creyó que no tenía talento para ello. Dijo que no debería perder el tiempo con el genjutsu y concentrarme en habilidades en las que tenía competencia, como desarrollar mis insectos. No puedo culparla porque simplemente estaba cumpliendo con su deber como buena maestra, pero esto dejó un enorme vacío en nuestro conocimiento de genjutsu en comparación con nuestras otras habilidades. Pero con Kurenai asimilada, esta brecha se cubrió porque ella era un tesoro de conocimiento de genjutsu. Karina escuchó atentamente, con la mirada fija en Shino. Comprendió la importancia de su misión y los desafíos que enfrentaban. De hecho, con la asimilación de Kurenai, obtuvimos acceso a una gran cantidad de conocimiento sobre genjutsu, reflexionó. Desafortunadamente, incluso la integración de técnicas de genjutsu preexistentes fue bastante difícil, pero se pueden optimizar con tiempo y un esfuerzo incansable a través del poder computacional del sistema. No hace falta decir que la parte pero entró en juego. Sin embargo, los genjutsus de flores y árboles característicos de Kurenai pueden no ser adecuados para nuestro uso, especialmente para nuestros clones de insectos que tienen aún más restricciones impuestas. Naturalmente, crear nuevas técnicas y combinar genjutsu con tus clones de insectos supondrá un desafío aún mayor. No solo requiere una vasta base de datos, sino también una imaginación y un talento ilimitados en genjutsu para poder aplicarlos en combate contra entidades como insectos y zergs. Naturalmente, esto podría lograrse con el tiempo, pero la inversión necesaria de tiempo y recursos computacionales no es algo que tengamos disponible, como si la tarea en cuestión no fuera lo suficientemente abrumadora. Los pensamientos de Shino se dirigieron a los formidables maestros del genjutsu que se avecinaban siniestramente en su camino, y contra todo lo cual necesitaban defenderse. El implacable ataque del inquietante mundo de tortura de Itachi, Tsukuyomi, el insidioso lavado de cerebro del Kotoamatsukami de Shisui, los poderes prohibidos que deciden el destino del Izanami del Sharingan y la trampa de sueños definitiva, el Tsukuyomi infinito. Y también debemos fortalecer nuestro sistema contra el poderoso genjutsu, lo que requiere aún más inversiones, pronunció Shino en un tono estresado. Karina asintió con la cabeza y su expresión se tornó más seria. Tienes razón, Shino. Las defensas contra los poderosos genjutsu son primordiales. Necesitamos salvaguardas para asegurar que nuestro sistema pueda resistir tales ataques y protegernos de sus efectos devastadores. Incluso si no podemos contrarrestarlos, al menos necesitamos poder escapar de ellos, pero este ha sido un tema difícil para nosotros. Sin embargo, en medio de esta intrincada red de desafíos, una verdad brillaba como una estrella guía. Las respuestas que buscaban, la resolución de su difícil situación, estaban en manos de un genio del genjutsu. Kurenai, con su incomparable experiencia, tenía la clave para desbloquear los obstáculos que obstruían sus ambiciones. Solo a través de su guía y sabiduría podrían tener la esperanza de navegar por las complejidades laberínticas del genjutsu, desentrañando potencialmente los misterios que los esperaban. La mirada de Shino se agudizó al contemplar la magnitud de su tarea. De hecho, es un desafío abrumador, pero uno que debemos superar a menos que queramos escondernos como tortugas por el resto de nuestras vidas, lo que sin duda haría que el interés de muchos disminuyera. Nadie quiere vivir una historia venenosa donde los personajes se esconden y no hacen nada más que hablar, respondió, con voz firme y determinada. Para animar las cosas, necesitamos genjutsu y rapidez. De esa manera, podemos dar la ilusión a los demás de que nuestra vida sigue siendo interesante. Y para resolver estos problemas, un genio del genjutsu como Kurenai podría resultar invaluable. Esta fue una de las razones por las que quería asimilarla. Naturalmente, Itachi sería una mejor opción, pero me temo que solo podríamos conformarnos con Kurenai en nuestra situación. Ella es la única opción que tenías, Shino-sama, dijo ella, rodeando los ojos juguetonamente. Con Kurenai liderando la investigación y el poder de cálculo del sistema, tenemos una alta probabilidad de desarrollarnos con éxito en el campo del genjutsu, lo que le permitiría a Shino-sama desarrollar métodos prohibidos de estilos de juego. Los ojos de Karina brillaron con alegría. ¿Habla en serio, Karina? Shino le dio un golpecito juguetón en la cabeza. ¿O tendré que castigarte? Está bien, está bien. Karina lo entiende y será muy seria. Pero estoy segura de que Shino-sama definitivamente no tiene suficiente porque nuestra conversación parece ser otro capítulo de relleno.
La voz de Karina resonó con un tono cautivador, sus ojos giraron juguetonamente con un dejo de travesura, dejando un aire de implicaciones tentadoras flotando en el aire. Mientras Shino ejercía control sobre su otro cuerpo para apretar su agarre como un tornillo de banco, sus ojos se entrecerraron con una intensidad siniestra. Parece que alguien necesita ser castigado. El castigo de Shino, Karina, con un brillo travieso en sus ojos, extendió su lengua burlonamente, acariciando sus labios con una seducción atractiva que dejó una persistente sensación de intriga. Karina lo recibe en cualquier momento, querida. Justo cuando se sumergían en sus profundas especulaciones, perdiéndose en la exploración de los misterios de la vida, la voz de Karina de repente cortó el aire, alertando a Shino de un desarrollo inmediato. Shino, el objetivo está en movimiento una vez más, informó, con un matiz de emoción filtrándose en su tono. Pero esta vez, finalmente se había desviado hacia nuestro cerco. Los transportes de clones lo han rodeado por todos lados, estrechando lentamente la red. Todo lo que queda es sellar la brecha detrás de él, y eventualmente quedará atrapado. A continuación será una confrontación de duro poder de combate. La mirada de Shino se fijó en la pantalla y una oleada de adrenalina recorrió sus venas. El momento que había estado esperando finalmente estaba a su alcance. Su voz sonó con autoridad, ordenando a su equipo. Esta es una oportunidad única. No dejen que se escape. Atraparlo con vida si es posible, estoy seguro de que me traerá muchas sorpresas, si es quien creo que es. El ninja con máscara de mono saltó a través del denso bosque con una agilidad notable. Las sombras de los imponentes árboles se reflejaban en su figura vestida de blanco mientras maniobraba entre los árboles, sus movimientos eran tan rápidos y silenciosos como el viento. Sus agudos ojos escudriñaban los alrededores, observando los extraños insectos que lo rodeaban. Los insectos, que antes rebosaban de hostilidad, ahora parecían extrañamente tranquilos. Los bichos que una vez habían representado una amenaza para su progreso, ahora mantenían la distancia y lo observaban con un aire de cautela. Sus años de experiencia como ninja le advertían que era la calma antes de una tormenta. La mente del ninja con máscara de mono se agitaba con pensamientos, sus instintos le advertían del peligro inminente. Aunque cambió de dirección y alteró su ruta, las criaturas aparentemente permanecieron inmóviles, acechando en las sombras como centinelas ocultos. Una sensación de inquietud se apoderó del ninja con máscara de mono. Sabía que podría haber caído en la trampa de su oponente, a pesar de su exitosa evasión hasta el momento. No podía señalar con precisión dónde había cometido un error, pero sabía que el tiempo se estaba agotando. Tenía que encontrar una salida, y rápido. Pero el enemigo no tenía intención de esperar a que se desarrollara su plan de escape. En un repentino estallido de fuerza que sacudió la tierra, una versión agrandada de las extrañas criaturas insecto surgió del suelo. Sus enormes fauces se abrieron de par en par y de su interior emergieron dos figuras que se precipitaron por el aire hacia el ninja con máscara de mono con intenciones letales. Los reconoció como sus objetivos de observación. No había imaginado este resultado, pero en un instante, sus objetivos de observación se habían convertido en sus implacables cazadores. No estaba claro cómo se había vuelto tan poderoso, pero el ninja con máscara de mono no tenía tiempo para pensar en ese misterio. Sonido metálico. Sonido metálico. Con un choque resonante, los kunai chocaron con los tanto mientras el trío chocaba en el aire. Sus cuerpos se convirtieron en un borrón de movimiento, sus habilidades de taijutsu en plena exhibición mientras bailaban uno alrededor del otro con una gracia sobrenatural, sus armas y manos perforando a su enemigo con una intención mortal. Cada choque de sus armas resonaba en el bosque, el sonido era un testimonio de su ferocidad y habilidad, sus cuerpos tomaban prestada la fuerza del choque para mantenerse a flote en el aire. El ninja con máscara de mono, con su mano enguantada de negro empuñando el tanto, esquivó con destreza los ataques que se dirigían hacia él. En un movimiento ultra rápido, su mano violeta libre hizo contacto con uno de los enemigos. Los nanoinsectos que residían en su cuerpo avanzaron rápidamente e invadieron la carne de su oponente. Una mancha de un siniestro color púrpura se extendió por el cuerpo del enemigo, una clara señal del deterioro letal causado por los venenosos compañeros del ninja con máscara de mono. Pero el enemigo se negó a ceder ante el ataque del ninja con máscara de mono, y cambió su propia lesión por una oportunidad de contraatacar. Con una coordinación perfecta, el enemigo aprovechó la oportunidad y agarró a su compañero, usando su cuerpo como arma.
Juntos, descendieron sobre el ninja con máscara de mono desde arriba, uno de ellos sosteniendo al ninja enmascarado en su lugar mientras la fuerza de asalto de su compañero hacía que el ninja con máscara de mono volara en espiral por el aire, estrellándose contra el bosque de abajo con un impacto que sacudía los huesos. Un estruendo atronador resonó entre los árboles cuando el ninja con máscara de mono chocó contra el suelo implacable. Un breve dolor recorrió su cuerpo y se formó una grieta del grosor de un cabello en su característica máscara de mono. Sin embargo, con una determinación inquebrantable, recuperó rápidamente la compostura, ajustó su cuerpo y se preparó para el combate. Sus ojos índigo brillaron con una determinación férrea mientras luchaba contra la neblina del dolor. Con reflejos fulminantes, el ninja con máscara de mono dispersó el enjambre de bichos extraños que lo atacaban desde todas las direcciones. Sus movimientos eran similares a los de un segador que cosecha trigo. Una vez libre de su incesante ataque, no perdió el tiempo. En un santiamén, corrió hacia un árbol cercano, usándolo como trampolín para lanzarse a otra audaz carrera por el bosque, decidido a sacudirse a sus perseguidores. A pesar de que pensaba que sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo podían ser superiores a las del enemigo, el ninja con máscara de mono decidió escapar. ¿Por qué escapar? La carta del triunfo del ninja con máscara de mono eran sus nanoinsectos. Eran su arma definitiva. La mayoría de sus habilidades dependían de su formidable poder. Sin embargo, para su sorpresa, la erosión causada por sus insectos sobre el enemigo había sido más lenta de lo previsto. De hecho, a medida que pasaba el tiempo, la erosión parecía desaparecer gradualmente, como si una fuerza desconocida estuviera luchando contra sus nanoinsectos. Así que fue una decisión racional escapar. A pesar de no ser completamente inútil, comprendió que sus insectos no eran tan efectivos contra sus adversarios. Si se demoraba, la marea de la batalla se volvería en su contra, tarde o temprano. Necesitaba reagruparse, elaborar una estrategia y encontrar una forma de superar este obstáculo inesperado. Escapar era su única opción, hasta que comprendiera la debilidad del enemigo. Desafortunadamente, ahora que la presa se había encontrado con sus clones, cierto dominador naturalmente no lo dejaría escapar tan fácilmente. Uf. Los clones de insectos persiguieron a su objetivo con una determinación implacable, sus cuerpos parpadeando mientras se acercaban, con el objetivo de enredar al enemigo. El campo de batalla se transformó en una danza caótica de combate mientras el trío saltaba de árbol en árbol, una exhibición hipnótica de habilidades que se desarrollaba ante el telón de fondo del denso bosque. Nubes de humo púrpura siniestro se elevaban desde el ninja con máscara de mono, un velo venenoso que encontraba obstáculos en forma de paredes compuestas por innumerables insectos. Sombras de shurikens giraban en el aire, una deslumbrante variedad de clones aparecían en ambos lados, su propósito era interrumpir los movimientos del enemigo. El choque no fue largo, pero el que tenía la ventaja estaba decidido. Con un ruido sordo, el ninja con máscara de mono aterrizó en una rama resistente de un árbol, con su capa blanca hecha jirones y adornada con profundos cortes, un testimonio de la intensidad de la batalla. Su máscara, ya dañada por enfrentamientos anteriores, ahora tenía aún más grietas, revelando destellos del rostro oculto debajo. Sin embargo, su mirada permaneció firme, su determinación inquebrantable. Mientras tanto, su oponente había quedado reducido de 2-1. El otro yacía en un montón de escoria púrpura, desintegrándose en el gélido suelo del bosque. El poder destructivo de los nanoinsectos del ninja con máscara de mono había dejado su marca, pero el enemigo restante permaneció impertérrito. Mientras el ninja con máscara de mono dudaba, considerando si enfrentarse al solitario adversario, sus instintos gritaron una advertencia. Con un movimiento rápido, saltó fuera de peligro, evadiendo por poco una serie de ataques que cayeron sobre él desde todos los lados. Sin embargo, el bosque seguía resonando con el choque de las armas y el silbido de los proyectiles. Con una concentración inquebrantable, el ninja bloqueó todo lo que pudo, su oleada de insectos formó barreras improvisadas para resistir algunos ataques, mientras que su cuerpo ágil evadió peligrosamente otros. Aunque sufrió heridas por el hábil ataque del oponente, ninguna fue crítica, gracias a sus rápidos reflejos y su firme determinación. Sin embargo, su máscara, que en su día había sido un símbolo de su identidad misteriosa, ahora soportaba el peso de la batalla. Las grietas se multiplicaron hasta que la máscara finalmente sucumbió, desintegrándose pieza por pieza, desmoronándose y desprendiéndose de su rostro. Reveló el rostro del hombre que se escondía debajo. Un individuo de piel clara con cabello negro corto y puntiagudo.
Sus rasgos, salvo una pequeña zona alrededor de la nariz y la boca, estaban ocultos por otra máscara negra que integraba sus gafas. Como era de esperar, debajo de la máscara, había otra máscara. Pero esto ya era suficiente exposición. El hombre sabía que su identidad ya no podía permanecer oculta. Con un movimiento decidido, se quitó la raída capa blanca y dejó al descubierto su indumentaria distintiva. Vestido con un traje negro de cuello alto adornado con una llamativa faja roja alrededor de su cintura, exudaba un aura de calculada intensidad. Una prenda similar a un delantal cubría sus pantalones, mientras que una chaqueta negra corta adornaba sus hombros, adornada con correas rojas. Numerosas bolsas colgaban de su atuendo, lo que atestiguaba su preparación para cualquier situación. Para algunos, la apariencia del hombre puede haber parecido desconocida, pero para Shino, el reconocimiento fue evidente. Era un miembro de élite de Roth, un devoto seguidor de Danzo Y. El hombre que se ofreció como tributo en lugar de su hermano, Torune Aburame, el hermano de Shino. Pero ahora recorren caminos diferentes, sus destinos se han desviado en direcciones opuestas, ahora están en bandos opuestos como enemigos. Bienvenidos a los juegos de Ungribut. Con los brazos envueltos en una nube de niebla púrpura, los ojos de Torune recorrieron rápidamente la escena, observando a los 5 shinobi que lo rodeaban. 4 más habían aparecido a raíz de su demora momentánea, atrapándolo efectivamente por todos lados. He observado todas tus habilidades. Regresaré e informaré sobre todas tus habilidades. No puedes detenerme. Sus palabras eran frías y concisas, pero delataban una extraña sensación de resignación. Como si estuvieran poseídos por una conciencia compartida, los 5 Shino respondieron al unísono, sus voces armonizando en una extraña sinfonía de unidad. Oh, entonces tendré que intentarlo. Uf. La batalla se desató en un instante, una oleada de movimientos mientras 3 Shino avanzaban a toda velocidad, sus cuerpos palpitaban con la erupción de insectos, formando un escudo formidable contra el humo púrpura que se acercaba. Enfrascados en un combate cuerpo a cuerpo con Torune, sus manos brillaban con un tono púrpura venenoso, listos para desatar su veneno mortal sobre el enemigo. Simultáneamente, 2 clones conjuraron refuerzos, convocando una horda de insectos aliados y empleando clones de ninjutsu para reforzar sus filas. El campo de batalla se convirtió en una sinfonía caótica de fuerzas en conflicto mientras Torune, superado en número pero imperturbable, luchaba valientemente contra la destreza de combate de nivel Chunin de sus adversarios. A pesar de su resistencia a sus nanoinsectos, el propio dominio de Torune sobre las criaturas microscópicas resultó formidable, y los insectos que se gestaban en su cuerpo eran enormes, superando incluso el poder combinado de los clones que lo rodeaban. Shino comprendió bien esta disparidad. Sus clones fueron diseñados para ser versátiles, equipados con una amplia gama de bichos capaces de manejar varios escenarios, pero carecían de la especialización y la gran cantidad de bichos nano que poseía Torune. Fue una batalla cuesta arriba, sin ventajas claras, pero Shino perseveró, con sus motivos ocultos bajo un velo de incertidumbre. El bosque resonó con la inquietante melodía de los cadáveres de insectos disolviéndose en escoria púrpura, descendiendo como una lluvia contaminada. Torune aprovechó un fugaz momento de respiro cuando sus nanoinsectos malignos explotaron y erradicaron a 2 clones de Shino en una neblina de destrucción. Sin embargo, la huida seguía siendo difícil, pues 2 Shino todavía estaban al acecho, con su ninjutsu preparado y listo. Liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Gritaron al unísono. Lágrimas de bolas de fuego ardientes cayeron en cascada sobre Torune, obligándolo a realizar maniobras evasivas y al mismo tiempo sirviendo como una trampa de fuego, confinándolo dentro del área. Mientras tanto, otro insecto gigante emergió del suelo, un zángano gigantesco con fauces abiertas, liberando 2 nuevos clones de insectos, listos para unirse nuevamente a la incansable batalla. Por primera vez, Shino reveló las desgarradoras profundidades de su arsenal de clones, una exhibición de pesadilla de sus números aparentemente ilimitados, el verdadero horror de sus clones. Una aplicación degradada del desastre cósmico conocido como jugadores. Aunque sus ojos permanecieron ocultos detrás de su máscara y gafas, estaba claro para Shino que Torune percibía profundamente la gravedad de la situación. Las probabilidades habían cambiado, la presión aumentaba con la incorporación de los 2 nuevos combatientes y el verdadero alcance de las fuerzas ocultas de Shino que acechaban bajo la superficie seguía siendo un siniestro misterio. No se sabía si su resistencia podría soportar las cifras desconocidas.
El corazón de Torune latía con fuerza, presa de la desesperación, y se dio cuenta de que debía cambiar el curso de la batalla rápidamente o sucumbir a un destino inevitable. Con una determinación inquebrantable, recuperó rápidamente un pergamino misterioso de su arsenal, cuyo significado estaba en juego. ¿Podría este pergamino contener la clave para cambiar la precaria situación a su favor, o finalmente sería engullido por el implacable ataque de las fuerzas de Shino, condenado para siempre a la perdición? Descúbrelo la próxima vez en Shino Ball Z, si la muerte no es como la vergüenza, siempre al lado de esta historia. Cuando Torune saltó hacia atrás, buscando un fugaz momento de respiro, su resolución se cristalizó en un movimiento decisivo. Con un aire místico, desplegó el pergamino ninja que sostenía en la mano y, en una bocanada de humo, se desarrolló un espectáculo escalofriante. Un cadáver, completamente teñido de un tono púrpura malévolo, se materializó ante él. Para aquellos sin un conocimiento profundo, podría haber parecido un simple cadáver podrido o manchado, pero aquellos familiarizados con las habilidades únicas de Torune reconocieron la verdadera naturaleza de esta figura grotesca. Era una encarnación de la infestación de Rinkaichu. Con un movimiento explosivo, Torune arrojó el cadáver infectado con la precisión de una bomba bien apuntada, lanzándolo hacia los dos clones de Shino que servían como magos. Los dos clones del mago Shino intentaron evadir rápidamente el peligro inminente, pero una oleada de siniestra niebla púrpura surgió del cadáver infectado y los envolvió en un instante. Su final no necesitaba palabras para ser descrito. Final de capítulo.